Esto me llevó a experimentar sentimientos de rebeldía en relación al trabajo ministerial, ya que veía a mi padre ayudar a muchas personas, pero cuando él necesitaba apoyo moral, emocional y espiritual, no había nadie a su lado. De hecho, yo pensaba que si sus líderes se enteraban de su sufrimiento, posiblemente iba a perder su trabajo. Yo pensaba de esa manera. Permítame compartir la siguiente historia. Esta es la historia de un ministro que recibió un encargo ministerial de parte de Dios, así como cualquiera de nosotros lo hemos recibido. Este ministro aceptó su llamado y decidió cumplir con la tarea encomendada sin importar lo difícil o lo complicado de la misma. Es interesante notar que, contrario a muchos de nosotros, su ministerio no tuvo un largo periodo de tiempo. No obstante, él constantemente pensaba en que tendría que cumplir aquello a lo que le había dicho que sí. Otras personas como Abraham, como Moisés, como Gedeón, como Pablo, también recibieron un llamamiento y un encargo ministerial. Sin embargo, Dios no les revela a las personas un cuadro completo de todas las experiencias y las situaciones a las que se tienen que enfrentar. Me parece a mí que muchos de nosotros no hubiéramos aceptado el llamado si Dios nos hubiera descrito completa y específicamente cómo nosotros sufriríamos, cómo nuestras familias serían afectadas, cómo nuestros hijos serían maltratados y cómo nuestras vidas serían completamente cambiadas. El solamente pensar en la crisis en la iglesia, la falta de recursos, los desafíos emocionales y espirituales, es una causa concreta para que algunos de nosotros hubiéramos dicho: no voy a ser pastor. No obstante, el hombre del cual estoy hablando había recibido una completa y absoluta descripción y revelación detallada de todo lo que tenía que hacer para cumplir con su ministerio. Él sabía que sus padres y sus hermanos dudarían si lo que estaba haciendo era de parte de Dios o no. En varias ocasiones sufrió peligro de muerte. Sus colegas y contemporáneos criticaban su estilo y su manera de hacer las cosas. Algunos líderes del concilio religioso no estaban de acuerdo con su teología y su práctica ministerial. Las personas que se acercaban a él porque tenían un tipo de interés en recibir algo de parte de él. Inclusive, entre las mismas personas que formaban parte de su ministerio había división de propósito. Algunos tenían interés de que él lo nombrara como su sucesor, o por lo menos que le diera una posición prominente en el ministerio. Otros no creían completamente lo que él decía. Uno de ellos se convirtió en su peor enemigo, haciendo alianza con otros que querían hacerle daño a este hombre. Y otro se distanció completamente de él cuando fue confrontado porque estaba diciendo que se parecía a él. A pesar de todo esto, él no se desvió ni a la izquierda ni a la derecha del llamado y del encargo ministerial que había recibido. Este hombre trabajaba incansablemente y sin importar las consecuencias de sus acciones. Él no tenía mucho dinero ni el apoyo de una institución religiosa, pero de alguna manera lograba viajar por todo lugar, predicando, enseñando, entrenando líderes, salvando gente, orando por los enfermos, hablando con las prostitutas, reprendiendo endemoniados, ayudando a los necesitados y proclamando que el reino de los cielos se había acercado a esta tierra. Durante su corto ministerio, este hombre logró alcanzar más personas que otros ministerios que tienen 20, 30 o 40 años de existencia. Otra de las experiencias que me impresionaba de este hombre es que siempre encontraba la manera de orar, interceder por aquellos que Dios le había puesto bajo su ministerio. Yo no sé cómo él encontraba la pasión y el deseo de orar por personas que constantemente querían hacerle mal y lo acusaban con mentiras y calumnias. Un día
él entendió que había llegado el momento de llevar a cabo el acto más importante de su ministerio. Todo el tiempo que él había invertido con sus líderes y ministros, tenía la intención de que ellos pudieran perpetuar sus enseñanzas para las generaciones venideras. Así que primero decidió tener un momento de comunión e intimidad con un grupo selecto que habían estado con él, y le dio unas instrucciones finales. Estas instrucciones eran importantes porque determinarían el éxito o el fracaso del ministerio de ellos. Algunos reaccionaron con incertidumbre, otros con confusión y otros permanecieron inmunes. Después de terminar este momento de comunión e instrucción, este hombre escogió a algunos de los que estaban allí presentes y se dirigió a un lugar el cual se llevaría a cabo una experiencia traumática, dolorosa y solitaria. Irónicamente, el significado del nombre del lugar donde él se dirigió implicaba que en este lugar se tumbaban unas frutas con un palo, luego las mismas eran partidas, trituradas y destruidas para sacarle aceite. Allí llegaron ellos para acompañar a su líder. Sin embargo, la presión del momento era tan abrumadora que sus ayudantes cayeron tendidos por el sueño, rendidos por el sueño. Por lo cual no había nadie con él durante el momento que él más lo necesitaba. El momento que más necesitaba la presencia de un amigo, nadie estaba a su lado. Él estaba solo, a pesar de haber ayudado y ministrado a tanta persona. Yo me doy cuenta, hermano, cuando miro la narrativa de los evangelios sinópticos, que él se sentía traicionado. Sí, estoy hablando de Jesús. Se sentía preocupado, desamparado, descuidado, ignorado, desesperado, frustrado, aplastado, solitario, alienado, retraído, aislado, decepcionado, desconsolado, en dolor, en caos emocional, con el corazón roto, consternado, triste, en sufrimiento, herido, abrumado, indefenso, atrapado, desmoralizado, desalentado, devastado, ansioso, agitado, exasperado, impotente, degradado, desgastado y agotado. Por mucho tiempo él había sido el sanador, pero ahora el sanador necesitaba sanidad. Por mucho tiempo él había sido el sanador, pero ahora el sanador necesitaba sanidad. Yo tengo un amigo puertorriqueño que él decía que los pastores son como la china, como la naranja. Que los pastores son como la china o como la naranja. Que la gente lo compra, lo parte, lo pela, lo exprime y cuando le sacan el jugo lo echan a un lado. La Biblia dice que José recibió y fue murmurado. La gente murmuró de él. Lo tiraron en un agujero, lo vendieron, lo traicionaron. Moisés perdió el derecho de entrar a la tierra prometida después de 40 años estar por el desierto. Jeremías fue arrojado en un agujero por proclamar el mensaje del Señor. Los amigos de Daniel fueron lanzados en un horno ardiendo por su fidelidad a Dios. A Daniel lo quisieron convertir en comida de leones por cumplir con su devoción. El apóstol Pablo dijo que él había sufrido azotes sin números, cárceles, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Yo no sé por qué él no dice 39. 3 veces fue azotado con vara. Una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio. Una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. En camino de muerte, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de la nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y en sed, en mucho ayuno y en frío y en desnudez.
Hablemos de Jesús, hablamos de José, hablamos de Jeremías, hablamos de Moisés, hablamos de Pablo. ¿Qué podríamos decir de nosotros? ¿Cuántas veces no nos encontramos solos en nuestro Getsemaní? ¿Cuántas veces nos subimos al altar el domingo sin fuerzas o motivación, pero tenemos que compartir una palabra con el pueblo? ¿Cuántas veces aconsejamos y ayudamos a una familia cuando la nuestra está pasando por un momento más difícil? ¿Cuántas veces pretendemos ser superhombres, supermujeres para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro interior? El salmista dijo en el Salmo 13: Señor, ¿hasta cuándo me olvidará? El dulce cantor de Israel. Él decía: Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo caminaré yo enlutado? ¿Hasta cuándo? ¿No te has preguntado tú a veces esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir sufriendo de esta manera? ¿Hasta cuándo voy a seguir pasando lo que estoy pasando? Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. Las experiencias del Getsemaní nos hace sudar gotas de sangre. Jesús le pidió a Dios que buscara otra manera de salvar la humanidad. Y en su debilidad Él quería pasar su copa para que otro la bebiera. Pensemos por un momento la desesperación y la agonía con la que Él estaba gimiendo, clamando, llorando, implorando. Y dice el libro de Lucas que se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel. Y nosotros usamos esa figura y decimos: qué lindo, ¿verdad? Que en el medio de la agonía se le apareció un ángel. Para mí, yo veo ese ejemplo como un ejemplo vergonzoso. ¿Por qué tuvo Dios que enviar ángel del cielo cuando allí a su lado estaban sus propios discípulos, que en vez de estar a su lado secándole el sudor, pasándole un poquito de agua, diciendo: bebe, maestro, dándole una palmadita, diciéndole: aquí estamos contigo, Jesús? Ellos estaban durmiendo. Tuvo Dios que decirle: mi hijo está solo en agonía, tengo que enviar un ángel para que lo consuele. Tuvo que venir un ángel porque no había ningún ser humano al lado suyo para ayudarlo en su momento de soledad, pastores. Y yo sé que así se encuentran algunos pastores en ocasiones, en el medio de su Getsemaní. Nosotros nos gusta citar a Filipenses 4:13. ¿Lo pueden decir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Citamos ese versículo 13, pero se nos olvida que la esencia del versículo 13 se encuentra en el versículo 14. En el versículo 13 él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el 14 le dice a ellos: sin embargo, le doy gracias a Dios que ustedes estuvieron conmigo en mi necesidad. Le doy gracias a Dios que cuando estuve pasando problemas, aunque yo sé que todo lo puedo en Cristo, le doy gracias a Dios que tú estuviste conmigo en mi momento de necesidad, en mi momento de soledad, en mi momento de dolor. Te doy gracias porque hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Nosotros los ministros tenemos la comisión de sanar las heridas de las personas que Dios nos ha encomendado. Pero ¿quién sana las heridas del pastor? ¿Quién le provee sanidad al sanador? Yo sé que Dios me escucha, pero ¿quién escucha mi lamento aquí en la tierra? Yo digo aquí: basta ya de pretender que somos indestructibles y de escondernos detrás del púlpito. Nosotros necesitamos sanidad. Mi hija tenía unos ataques de epilepsia cuando a los 5 años de edad. Mi esposa y yo nos encontramos en varias ocasiones en la sala del hospital, en la sala de emergencia, ella y yo solo allí, de madrugada, y nos mirábamos el uno al otro, y yo decía por dentro: ojalá que tuviera yo un amigo o alguien que estuviera aquí conmigo en mi Getsemaní.